Hola, ¿cómo estás? Te saluda el maestro Luis Daniel Maldonado. Qué gusto saludarte. Te doy la bienvenida una vez más a nuestra programación de Puebla en Casa. Así que prepárate, que vas a descubrir un mundo maravilloso en la asignatura de Ciencias y Tecnología Química de tercer grado, con el tema Las sustancias contaminantes, en el cual identificarás las fuentes principales de contaminación en tu comunidad y propondrás una estrategia para prevenir y combatir este tipo de contaminación. Te recomiendo que tengas a la mano algún lápiz o algún lapicero que te sirva para escribir en tu libreta de notas u hojas blancas los conceptos clave y las ideas principales del tema del día de hoy. Y de esta manera logres elaborar tu producto final. Este consiste en elaborar un texto de difusión en el cual expliques cuál es la problemática de contaminación más importante en tu comunidad. Te muestro a continuación una imagen en la cual podremos identificar los elementos del texto de difusión. Recuerda que al elaborar tu texto de difusión, debes considerar principalmente el título, el cual debe ser corto, claro y llamativo. Introducción, que corresponde a la presentación del tema que se quiere tratar. Desarrollo, es el contenido del texto y debe explicar de forma ordenada y clara el tema que se quiere difundir. Y por último, conclusión, donde se resume la información más importante del tema. Ahora sí, ¿preparados? Iniciamos. De acuerdo a sus características físicas y químicas, los contaminantes que se producen terminan en el aire, en las aguas superficiales y en distintos tipos de suelo. ¿Cómo influye el estado de agregación del área contaminada y el tipo de contaminante en la selección de métodos para purificarlos? Bien, en la actualidad la contaminación ambiental es un gran problema que nos aqueja a todos. Es una situación de gran importancia y lamentablemente se está llevando a cabo en casi todo nuestro planeta. Parte de los contaminantes son los residuos sólidos, también conocidos como basura. Este tipo de situación hace que la naturaleza pierda su función, que el ser humano también pueda contraer enfermedades y que también la flora y la fauna silvestre se vea afectada. Se sabe que aproximadamente el 60% de la contaminación proviene de los hogares, es decir, son de tipo domiciliario. En México, se calcula que aproximadamente cada persona en nuestro país produce 1.2 kilogramos de basura al día, lo que resulta en 438 kilogramos de basura al año. Esto es impresionante, ¿no? Es de esta manera como también en algunas situaciones, como por ejemplo en las ciudades principalmente, se produce el 80% de los residuos sólidos que se generan, a comparación de las comunidades rurales, en las que únicamente se genera aproximadamente el 20%. En algunos lugares, los residuos son separados y estos son recolectados de manera especial. Al momento en el que se recogen, estos tienen un destino determinado. De acuerdo a los tipos de residuos, hay algunos que se generan en el hogar, como les mencioné anteriormente, y estos también provienen de los residuos orgánicos, alimenticios y de empaques, y estos también generan gran contaminación. Pero hay otros que también se generan en las casas, como por ejemplo aquellos que se renuevan o que simplemente se desechan, como por ejemplo la ropa, los muebles y los aparatos electrodomésticos. Ahora bien, antes de continuar, tengo algo muy interesante para ti. ¿Sabías que los rellenos sanitarios deben estar recubiertos por una capa impermeabilizante? Esto con el fin de evitar que los contaminantes se filtren en los mantos acuíferos, en el subsuelo. Esto es impresionante, ¿no? Es por ello que desechar una gran cantidad de contaminantes sin medidas y ciertos protocolos es un gran problema de contaminación. Ahora bien, es momento de poner manos a la obra. Te invito a analizar las siguientes preguntas. Escríbelas en tu libreta de notas u hojas blancas y te sugiero que las respondas a lo largo de la transmisión.
Veamos entonces estas preguntas. La primera de ellas, ¿qué son las sustancias contaminantes? Pregunta número 2. ¿Cuáles son los diversos contaminantes que afectan el aire, el agua y el suelo de nuestro planeta? Y pregunta número 3. ¿De qué manera se podrían separar los contaminantes del aire, el agua y el suelo? Una vez registradas estas preguntas, veamos entonces que la contaminación surge a partir de todas las actividades que el ser humano realiza cotidianamente, pero también se da a través de las actividades económicas que permite elaborar los productos que tenemos a nuestro alcance. Vemos en la siguiente imagen las actividades económicas que nosotros ya hemos trabajado con anterioridad. Bien, recordemos entonces que las actividades económicas se distinguen a través de distintos sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario. Al hablar de sector primario, me refiero a aquellas acciones que permiten la obtención de alimentos y materias primas del medio natural. Sector secundario, permite la transformación de la materia prima en productos elaborados. Sector terciario, los cuales se dedican a la prestación de un servicio a la sociedad. Al hablar de la actividad económica del sector primario, nos referimos a las siguientes actividades específicas: agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal e industria extractiva. En el sector secundario se lleva a cabo la industria, la construcción, la explotación de fuentes de energía. Y por último, el sector terciario, el cual se dedica al comercio, al transporte, a la sanidad y también a la educación. Ahora bien, estas actividades económicas generan una gran cantidad de contaminantes que afectan el aire, el agua y el suelo de nuestro planeta. Es de esta manera como nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de consumir algunos productos. ¿Ya conocías esta información? Vamos a analizarla con más detalle. Como les mencioné hace unos instantes, la contaminación se da a raíz de la gran cantidad de residuos que nosotros desechamos. En este sentido, los residuos sólidos, o también conocidos como basura, son una fuente principal de contaminación, de tal modo que al momento de recogerlos, cada uno tiene un lugar destinado con base en su tipología. Analicemos entonces cuál es la clasificación de los residuos sólidos. Bien, al hablar de la clasificación de los residuos sólidos, nos referimos a que cada uno de ellos se distingue de acuerdo a distintas características. En el caso de los residuos orgánicos, hace referencia a aquellos residuos que son fácilmente biodegradables, es decir, los que se degradan con facilidad. En el caso de los residuos inorgánicos reciclables, son aquellos residuos que son tratados para obtener nuevos productos. Residuos inorgánicos no reciclables son aquellos que después de recibir un tratamiento se depositan en el subsuelo. Y finalmente, residuos de manejo especial son aquellos residuos manipulados para obtener inorgánicos reciclables y no reciclables. Bien, para poder continuar con el análisis del tema que estamos analizando en este momento, vamos a observar el siguiente video, en el cual nosotros podemos identificar de qué manera las actividades económicas afectan a nuestro medio natural. Presta mucha atención. Sí. La economía se divide en sectores. Uno de ellos es el sector primario, al cual pertenece la agricultura y la industria extractiva. Me refiero a la minería y al petróleo. La estabilidad económica y alimenticia de los países depende en gran medida de su sector primario. En México, gracias a la gran diversidad de microclimas que encontramos en todo el territorio nacional, podemos producir una gran variedad de alimentos. Este sector produce la materia prima, que se utiliza o se consume directamente o después de alguna transformación. La contaminación producida por el sector agrícola está constituida principalmente por desechos orgánicos, esto como producto de la agricultura y la ganadería, los cuales son biodegradables.
La contaminación también se genera a partir de los plaguicidas y los fertilizantes. Las materias primas obtenidas por el sector primario son procesadas por la industria de la transformación, conocida como sector secundario, la cual obtiene diferentes productos, tal como puedes observar en la tabla. Los productos de las industrias del sector secundario son importantes porque satisfacen las necesidades de la sociedad. Sin embargo, forman parte de la contaminación ambiental. Es por eso que al sector secundario se le conoce como la actividad industrial. A los países altamente conocidos como productores industriales son Alemania, Japón y Estados Unidos. Las actividades de distribución y comercialización de productos, junto con las de prestaciones de servicios de salud, educación y transporte, no son directamente productivas, pero son necesarias para las personas. Estas pertenecen al sector terciario. Al igual, son contaminantes del medio ambiente. Por ejemplo, al utilizar transporte de combustión directa, o como el sector de salud, que desecha residuos. Cada uno de los tres sectores económicos son indispensables para la vida moderna. Ahora, piensa y responde. ¿Qué debemos hacer para que las actividades de los tres sectores económicos afecten lo menos posible al medio ambiente? Listo. Para conocer un poco más sobre el tema que acabamos de analizar en el video anterior, vamos a llevar a cabo una práctica muy sencilla a través de algunos productos que tienes en tu hogar. Bien, lo que vamos a necesitar para llevar a cabo esta práctica que nos conlleva a una reflexión son los siguientes: crema corporal, jabón en barra, recipiente de plástico y cualquier fruto. En este caso yo te muestro una manzana. Bien, lo primero que vamos a analizar en este instante, primeramente es responder la pregunta de manera mental. ¿Qué tipo de industria produce estos productos? Recuerda las actividades económicas que observaste en el video anterior. ¿Listo? Siguiente pregunta. Al momento de elaborar estos productos, ¿qué tipo de contaminantes se originaron al desarrollar, por ejemplo, un frasco de plástico y también una crema corporal? ¿Ya respondiste? Bien, vamos entonces con la última pregunta. De los objetos que tú observas aquí, ¿cuál de ellos es biodegradable? ¿Cómo utilizas el resto de ellos de manera cotidiana? Bien, es de esta manera como nosotros pudimos llevar a cabo esta reflexión con objetos que tienes en tu hogar. Antes de continuar, una breve pausa, únicamente para que no se te olvide responder las preguntas que te mostré al inicio y escribir en tu libreta los conceptos clave y las ideas principales del tema del día de hoy. ¿Listo? Vamos a observar el siguiente video en el cual nosotros podemos identificar la manera en que los contaminantes afectan el medio natural. Te sugiero que prestes mucha atención y que escribas los conceptos en tu libreta, pues vamos a necesitarlos. 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado en concentraciones superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. La contaminación del aire resulta principalmente de la quema de combustibles fósiles y representa el mayor riesgo ambiental a la salud. Este problema se presenta principalmente en las grandes ciudades, ya que en ellas la cantidad de industrias y automóviles de combustión es mayor. Los principales contaminantes del aire son las partículas suspendidas, como el ozono, O3, el dióxido de nitrógeno, NO2, y el dióxido de azufre, SO2, y el monóxido de carbono, CO. Las partículas suspendidas pueden ser sólidas o líquidas y afectan seriamente nuestra salud al entrar en las vías respiratorias y congestionar las mucosas que las cubren o causar alergias, entre otros padecimientos comunes en la población que se expone a ellas. Para determinar la calidad del aire es preciso cuantificar la concentración de los contaminantes, la presencia de partículas suspendidas, moléculas de O3, NO2, SO2, CO. En la parte baja de la atmósfera no es visible, pero es detectable a través de una red de estaciones de monitoreo de calidad del aire
que miden las concentraciones de los contaminantes más importantes en las grandes ciudades de la República Mexicana. El agua se contamina debido a agentes físicos, químicos o biológicos. Los agentes físicos son materiales insolubles que obstruyen el paso de la luz o el oxígeno, como ocurre con los plásticos. Los biológicos son bacterias, algas y otros organismos que proliferan debido al desequilibrio en los ecosistemas. Los principales contaminantes químicos del agua son los fertilizantes, las sustancias químicas que desecha la industria y los metales pesados de la minería. La contaminación que se presenta tiene un impacto importante en el desequilibrio de los ecosistemas. Por ejemplo, las aguas marinas y costeras reciben desperdicios y contaminantes como aguas negras, petróleo y metales pesados de actividades en tierra, de la navegación, de la pesca y de las industrias extractivas. Antes de liberarse al mar, estas aguas deben pasar por plantas de tratamiento para eliminar aquellos desechos que no puedan ser integrados al ecosistema marino. En ocasiones, algunos desechos nocivos sí llegan al mar y afectan negativamente la vida marina y la pesca. Para demostrar que cumple con las normas oficiales sobre la emisión de desechos, las empresas e industrias contratan los servicios de laboratorios certificados que utilizan diferentes técnicas analíticas para determinar la concentración de contaminantes. Aún en cantidades muy pequeñas, el gobierno realiza auditorías a las empresas y los laboratorios para verificar su adherencia en las normas y se establecen sanciones específicas para aquellas que incumplen las leyes en materia de protección al ambiente. La contaminación del suelo como resultado de las actividades humanas provoca alteraciones en los ecosistemas, además de la pérdida de su capacidad para ser utilizado con fines agrícolas. La posible transmisión de los contaminantes hacia cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Las principales actividades que causan esta contaminación son 1. Prácticas agrícolas incorrectas. El uso de aguas negras o de agua de ríos contaminados y el abuso de pesticidas y fertilizantes en la agricultura. 2. Actividades industriales. Las industrias minera, metalúrgica, petroquímica y cementera contaminan los suelos al producir residuos tóxicos de diferentes tipos, como hidrocarburos, metales pesados y plásticos. 3. Manejo inapropiado de residuos sólidos, filtraciones en rellenos sanitarios y tiraderos debido al uso de materiales inadecuados para su construcción o la rotura de estos. En cuanto a los principales contaminantes que afectan a los suelos, algunos metales producidos por la minería, como el mercurio, el cromo y el arsénico, son especialmente tóxicos. En ocasiones, estos metales llegan al agua de pozos y son consumidos por las personas. Aun cuando se consumen en concentraciones muy pequeñas, a lo largo del tiempo estos metales se acumulan en los cuerpos y provocan graves daños a la salud. La exposición al arsénico, por ejemplo, provoca graves daños en la piel y se asocia con la aparición de diversos tipos de cáncer, mientras que el mercurio produce daños en la piel, así como males renales y neurológicos. Otro tipo de contaminación de suelos se da por la acumulación de sustancias que alteran su salidad, por lo que provoca su salinación, que es causada en parte por el riesgo intensivo de los cultivos. Esperando que la información te sea de gran ayuda, recuerda realizar acciones en pro del cuidado del medio ambiente. Nos vemos en la próxima. Como observaste en el video anterior, las actividades humanas generan una gran cantidad de contaminación. Vamos a analizar en el siguiente esquema los contaminantes del aire, el agua y el suelo que afectan a los recursos naturales. Bien, como observamos en el video anterior, los contaminantes afectan el aire, el agua y el suelo. De tal manera que así como se han generado gran cantidad de contaminantes, el ser humano ha diseñado estrategias para contrarrestar la contaminación. Veamos, por ejemplo, que en el caso del aire, los contaminantes que se generan a través de las actividades corresponden al ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. En el caso del agua, los contaminantes que la afectan son los fertilizantes, las sustancias que desecha la industria
y los metales pesados de la minería. En el caso del suelo, podemos identificar que también los metales producidos por la minería, como el mercurio, el cromo y el arsénico, son contaminantes que afectan el suelo también, asimismo como los pesticidas y fertilizantes, y los hidrocarburos y los plásticos. Como los mencioné, los contaminantes afectan al medio natural, pero el ser humano ha diseñado actividades para purificarlos. Por ejemplo, en el caso del aire se lleva a través de procesos complejos, como por ejemplo, mediante el uso de un separador de agua y dos filtros coalescentes. También al hacer fluir el aire a través de una pila de placas electroquímicas cargadas. Para lograr la purificación del agua, se lleva a cabo a través de un proceso que nosotros ya conocemos, la decantación, que es un procedimiento físico en el cual se separa una mezcla heterogénea, compuesta por un sólido o un líquido de mayor densidad. Y finalmente, el suelo, en el cual podemos descontaminarlo a partir de un proceso de descontaminación, confinamiento y contención. Es impresionante la cantidad de contaminantes que se generan a raíz de las actividades humanas, ¿cierto? Es a partir de esta situación como me surge ahora una pregunta. ¿Existen algunas actividades que se realizan en tu comunidad y que generan grandes cantidades de contaminación? Es así como hemos estudiado las sustancias contaminantes. Espero hayas registrado en tu libreta de notas u hojas blancas los conceptos clave. Es momento de utilizarlos. Si es que no completaste tu registro, no te preocupes. Vamos entonces a recapitularlos. Bien, en el tema del día de hoy, nosotros analizamos las sustancias contaminantes. Por lo tanto, ¿qué aprendiste en esta transmisión? Vamos a apoyarnos de las preguntas que te mostré al inicio. Bien, veamos entonces la primera pregunta. ¿Qué son las sustancias contaminantes? Son sustancias puras o compuestas cuya presencia en el medio ambiente, como por ejemplo el agua, el aire y el suelo, deterioran la calidad de estos, constituyendo un peligro para la vida y el medio natural. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los diversos contaminantes que afectan el aire, el agua y el suelo de nuestro planeta? Como les mencioné en el esquema anterior, los contaminantes que afectan el aire corresponden al ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. En el caso del agua, los fertilizantes, las sustancias que desecha la industria, como por ejemplo combustibles, pintura, tintes, productos de limpieza y metales pesados de la minería. Y finalmente en el suelo, metales producidos por la minería, mercurio, cromo y arsénico. Asimismo, los pesticidas y fertilizantes. Por igual, los hidrocarburos y plásticos. Y finalmente analicemos la última pregunta que te mostré al inicio. ¿De qué manera se podrían separar los contaminantes del aire, agua y suelo? Como les mencioné, el proceso de purificación se da a través de procesos complejos y procesos de menor complejidad. En este caso, en el aire, se lleva a través del uso de un separador de agua y dos filtros coalescentes, y también al hacer fluir el aire a través de una pila de placas electroquímicas cargadas. En el caso del agua y del suelo, se da a través de procesos de menor complejidad, como por ejemplo, en el agua, la decantación, que es un procedimiento físico en el cual se separa una mezcla heterogénea, compuesta por un sólido o un líquido de mayor densidad. Y finalmente, el suelo, el cual, a través de la contención, confinamiento y descontaminación, es como se puede purificar. Como pudimos analizar en el tema del día de hoy, hemos identificado con detalle las sustancias contaminantes. Es momento de que elabores tu producto final, el texto de difusión. Mucho éxito en ello. Te recomiendo que pongas en práctica lo que aprendiste en la transmisión del día de hoy y procura mantenerte comunicado con tus compañeros de clase y también con tus maestros. Recuerda, lo único imposible es aquello que no se intenta.
Soy el maestro Luis Daniel Maldonado. Fue un gusto acompañarte en esta transmisión. Hasta la próxima.